Ok, ya estamos grabando. Entonces vamos a empezar nuestra clase. Bueno, continuando con lo que habíamos iniciado la clase del día lunes. Eh, Permítanme, voy a compartir pantalla. Eh, Denme un segundito. Aquí está. Vamos a compartir pantalla. Ok, denme un segundito. Ok, entonces vamos a compartir pantalla completa. Ahora sí. Eh, ok, estamos acá. Me confirman. Un segundo, voy a compartir, duplicar pantalla. Ahora sí. Me confirman si pueden ver la diapositiva. ¿Está bien? Sí, se ve. Sí, ok. Sí, se ve, Inge. Ya, bien. Esto es lo que habíamos visto el día lunes. O sea, habíamos entrado ya a lo que era la unidad de dinámica estática. Voy a ir pasando a ver. Habíamos visto los conceptos fundamentales, ¿no? De lo que era la parte de dinámica como parte de la mecánica, que trabajaba nuevamente sobre el estudio del movimiento, pero esta vez incluía la causa, y esa causa decíamos que era la fuerza que representaba una magnitud vectorial que siempre interactúa o representa esa interacción entre dos cuerpos, ¿recuerdan? Entonces, si es un vector, la representamos con una flecha, tiene la característica, las tres características de los vectores, que eran módulo, dirección, sentido. Lo nuevo era el punto de aplicación, que lo puedo representar en el origen de la flecha o en el final de la flecha, en cualquiera de los lugares. Entonces, cuando hablábamos de que es la interacción entre dos cuerpos, decíamos que un cuerpo es el que origina la fuerza y un segundo cuerpo es el que experimenta el efecto, que puede ser movimiento, rotación, movimiento de traslación, movimiento de rotación, ¿no? Puede, si está en el movimiento, puede ser el equilibrio o reposo o la deformación. Y aquí era importante esa característica del punto de aplicación, sobre todo en el movimiento de rotación que podía originar según dónde apliquemos la fuerza y el punto donde se aplica la fuerza de deformación. También comentamos que no es lo mismo aplicar en este punto que en este punto de acá. Podría ser la misma dirección de la fuerza, el mismo sentido, el mismo tamaño, pero obviamente el punto de aplicación va a cambiar el efecto, puede cambiar el efecto. Hablábamos de las unidades, ¿no? En el sistema internacional que manejábamos Newton, ¿no? Su múltiplo es dinas, cuando expresamos kilogramos, metros, segundo cuadrado, y acá gramos, centímetros, segundo cuadrado. En el sistema inglés es la libra, ya en el sistema técnico, kilogramo fuerza o kilopondio, que al final es el kilogramo, ¿no? Y ese kilogramo fuerza o kilopondio vale 9,8 newton, 454, 0,454 libras tendríamos ahí, ¿no? La diferencia. Creo que aquí hay que corregir esto. Es al revés, ¿no? Al revés es acá. Eh, una libra era 454 gramos, sí. Eh, eso eso permítame aquí. Esto miren, no me había dado cuenta que aquí hay que hacer una corrección. En realidad es una libra, es 0,454 kilogramos o kilogramo fuerza, ¿ya? Entonces eso lo corregimos ahí. Medíamos con instrumentos como los dinamómetros, ¿no? La romana, que miden fuerza básicamente según la naturaleza del equipo, utilizan en base a los resortes o a diferencia de potencial, decíamos, ¿no? ¿Qué más veíamos? Los sistemas de fuerza.
decíamos que si bien es cierto, la fuerza, para que haya fuerza es la interacción entre dos cuerpos, en un mismo cuerpo pueden haber N fuerzas, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo están, podríamos identificar sistemas de fuerzas colineales, paralelas o concurrentes, ¿no? Según la línea de acción representa esa recta sobre la cual actúa la fuerza. Por ejemplo, esto de acá, esta representa la línea de acción. Esta representa la línea de acción. Acá, esta de acá representa la línea de acción. Ahí teníamos las líneas de acción, ¿no? Entonces habían esta de acá fuerzas colineales porque están en la misma línea de acción. Fuerzas paralelas, sus líneas de acción paralelas, de ahí viene el nombre, y concurrentes cuando estas líneas de acción concurren siempre en un punto. No necesariamente el punto de aplicación va a ser el punto de concurrencia. Yo puedo tener también aquí una fuerza, por ejemplo, en este lado de acá, ¿no? Que no, su punto de aplicación está acá. O puedo tener una fuerza también aquí, digamos, ahí. Entonces, en la medida de que esta fuerza, sus líneas de acción pasen por el punto común, entonces se consideran fuerzas concurrentes. ¿Qué más teníamos? Este concepto de torque, que representaba también una magnitud vectorial, que es lo que origina una fuerza. Mencionábamos que es lo que origina una fuerza y se manifiesta en el efecto de rotación. ¿Cuál es la característica de ese torque? Es que la fuerza que origina el mismo no debe pasar su línea de acción, esto que está punteada, no debe pasar por el punto de giro. Si este es el punto de giro, no, esta línea no debe pasar, porque a la hora que pase no habría brazo. No, el brazo viene a ser esta distancia que es perpendicular a la línea de acción, ¿no? Entonces, esa fórmula original es el producto vectorial de esta posición que es entre el punto de giro y el punto de aplicación, que es ese vector D, vectorialmente multiplicando a la fuerza. Pero si esto lo desarrollamos en el módulo del producto vectorial, decíamos, se te llegaba a demostrar o a reducir, a simplificar la expresión del tamaño del torque como simplemente el producto del brazo por F, ¿no? El brazo es esta distancia y esta es la fuerza. Entonces ese vendría a ser el valor del torque, digamos, ¿no? Para calcular el tamaño, el módulo, brazo por fuerza. Entonces, comentábamos ejemplos como el de las llaves, cuando uno hace una torsión para ajustar o para aflojar una llave, el efecto que se está manifestando ahí es el torque, ¿no es cierto? Que va a depender del brazo, que sería en este caso esta línea de acá, o la línea de acción que es la fuerza, ¿ya? Hasta ahí hicimos la clase anterior, me parece, ¿no? Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Está bien? Eso fue lo que hicimos la clase anterior, hasta acá. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues terminamos los conceptos fundamentales en cuanto a los sistemas de fuerza, los efectos de la fuerza, y vamos a agarrar y entrar ya básicamente a lo que son las leyes de Newton que gobiernan la dinámica, en este caso de un cuerpo rígido, ¿ya? Entonces, eh, bueno, hablábamos ya tenemos claro lo que es la fuerza, cómo viene la fuerza, el efecto de la fuerza en la traslación, en la rotación que se manifiesta a través de esta magnitud específica que es el torque, ¿no? Ahora, continuando con la revisión, las fuerzas también se pueden clasificar de acuerdo a su origen. Y de acuerdo a su origen, miren, pueden ser de contacto o pueden ser de campo. ¿A qué se refiere fuerzas que son de contacto? Como su nombre lo indica, para que se manifieste el efecto, debe haber el contacto sí o sí entre el cuerpo que genera la fuerza y el que recibe el efecto, ¿ya? Entonces sí o sí tiene que haber contacto. Entre ellas, por ejemplo, fíjense que tenemos la fuerza de fricción, la fuerza normal, la tensión, la reacción, ¿no? Las reacciones, el empuje, que son fuerzas que vamos a ver más adelante, todas ellas para que se dé, debe haber contacto. Por ejemplo, hacíamos el otro día en la clase el caso de las ruedas con la fricción, ¿no es cierto? Entonces, si la rueda de un automóvil no está en contacto
por supuesto, no aparece en contacto con, yo tengo acá la carretera, ¿no es cierto? Y si tenemos ahí una rueda, si tenemos acá la rueda, ¿no? Ahí su punto de giro, esta gira, entonces aquí se origina la fricción, entonces el contacto. Lo mismo cuando hablábamos de un peso, ¿no? Cuando hablábamos de la normal, hicimos un ejemplo, ustedes me decían la normal, entonces aquí está la normal, ¿está bien? Esa normal en realidad se origina igual entre la superficie de los dos, en la superficie de contacto. Aquí se genera la normal. En realidad tendríamos que dibujarla de esa manera, por ejemplo, ¿no? El punto de aplicación está ahí en la intersección de las dos superficies de contacto. Cuando hablamos de la tensión, ¿no? La tensión, por ejemplo, ¿cuándo se origina la tensión? ¿Alguien puede decir en qué caso hablamos de una fuerza llamada tensión? ¿Cuándo originamos tensión? Cuando un cuerpo está Cuando se ejerce sostenido una normal en y el una sentido. fuerza. Ya, a ver, al primero que hablaba no lo escuché bien. ¿Cómo era? ¿Cuándo originábamos una tensión? Eh, Cuando en ambos tramos, o sea, de un punto A a un B, ujú. existen dos fuerzas. Podría ser como la normal y el otro lado el peso. Ya, a ver, ¿alguien más? En este bloque que estábamos viviendo acá, ¿hay tensión o no hay tensión? Porque aquí hay normal, ¿no? ¿Habrá tensión acá o no habrá tensión? No, ¿Por qué no hay tensión acá? porque para que exista una tensión, un cuerpo necesita estar sostenido a algo, pero que igual afecte también tal vez un poco lo que es la gravedad o inercia. Ajá, está sostenido en algo. Ya, aquí en esta figura, digamos que la mesa está sosteniendo a los libros o este libro está sosteniendo a la manzana, porque si no la gravedad lo hace caer. ¿Hay tensión acá o no hay tensión? ¿Por una cuerda o como dije? No, solo la tensión, el efecto. Ahí está, le has dicho la palabra clave, Eric. Para que haya tensión, o le llamamos tensión a una tracción que experimenta un cuerpo a través de una cuerda, una cadena, ¿no? Una correa, o sea, la tensión, acá no hay, en ninguno de estos hay tensión porque no se tiene ninguna cuerda. En cambio, si yo agarro y tomo en cuenta, eh, por ejemplo, un objeto que esté colgado de la pared, ¿no? Aquí agarro la cuerda y aquí pongo un objeto, ahora sí, ¿no? Ahora sí, en este objeto, eh, ¿qué tengo acá? En este objeto, ¿qué fuerzas estarían sobre este objeto que tengo aquí? ¿Qué fuerzas estarían obteniéndose? A ver, ¿quién me dice qué fuerzas La estarían? gravedad y el peso. El peso, ¿no? Estaría actuando el peso. eh, no me está dando mi lápiz. Aquí ahora sí. Ah, se me pierde. Bueno, aquí estaría actuando el peso, ¿no es cierto? Estaría actuando el peso, a ver, bueno, ok, estaría actuando el peso hacia abajo, ¿no? ¿Y qué otra fuerza más está actuando acá? La tensión. La La tensión de la tensión. cuerda, claro. Entonces, para que haya tensión, ¿qué necesariamente ha tenido que ver acá? Ahí está la tensión, ¿no? Ha tenido que ver una cuerda. Entonces, y la Correcto. cuerda tiene que estar en contacto con el cuerpo. Entonces, si yo agarro y corto esta cuerda de acá, si suelto esto acá, desaparece la tensión, ¿no ves? ¿Por qué? Porque la tensión es una fuerza de contacto.
Luego vamos a ver esto de reacción, luego vemos el tema del empuje. ¿Ya? Esperen un segundito, tengo un problema con mi tablet. Ya, a ver, espero a ver. Listo. La otra fuerza que tenemos es la que se denomina fuerza de campo. ¿Qué característica tiene esta fuerza de campo? A diferencia de la de contacto, se produce el efecto sin necesidad de que entren en contacto los dos cuerpos. Entonces, ¿por qué se manifiesta esta? Porque hay un campo. Entonces, vamos a ver más adelante los conceptos de, el campo representa una interacción en el espacio donde se manifiesta una fuerza, ya, por una naturaleza ya sea de masa, que es el campo gravitacional, ¿no? Que es el que origina, por ejemplo, la Tierra. Fíjense que los objetos caen sobre la superficie de la Tierra cuando están cercanos a ella, debido a un campo gravitacional, a la gravedad, decimos, ¿no? Entonces, ese es un campo gravitacional que que se origina por las masas. La Tierra tiene masa, el objeto tiene masa, entonces entre dos masas, la Tierra, independientemente si está o no está el objeto, a su alrededor, acá a su alrededor, perdón, a su alrededor genera un campo, entonces una interacción. Esa interacción se manifiesta con una fuerza, ¿ya? Entonces, esa es una fuerza de campo. Y ese campo gravitacional que genera el peso o la fuerza gravitacional que le llamamos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del peso, ¿qué cosa es el peso? Es la fuerza que origina el campo gravitacional de la Tierra sobre los objetos que están cercanos a su superficie, ¿ya? Eso representa la fuerza gravitacional o el peso. Ah, no es la única, o sea, hay tres campos en la naturaleza que identificamos, ¿ya? En la física clásica identificamos tres campos. El campo gravitacional, el cual serían los otros dos campos. Uno sería el campo gravitacional debido a la masa de la Tierra. El otro campo, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el otro campo? A ver. Dos campos más tendríamos aparte del de la Tierra. ¿Cuál sería los otros campos? Vamos. Sería el el campo magnético generado por los imanes y el otro el campo electrostático. Entonces son las tres fuerzas, principalmente las tres fuerzas de campo que manejamos son el peso debido a al campo gravitacional, la fuerza magnética, ¿no? Debido a los imanes y la fuerza electrostática debido a las cargas eléctricas. También hay unas fuerzas internucleares que se manejan. Yo les decía que en la física clásica no lo manejamos vamos a trabajar con estos tres campos, el gravitacional, el magnético y la fuerza electrostática. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos, miren, en este diagrama de acá, identificamos, por ejemplo, las masas, estas masas que tienen acá estas esferitas. Entonces, ¿cuántas fuerzas identificamos acá? ¿Cuántas fuerzas experimenta la esferita? Una, siempre vamos a empezar hablando del peso, ¿no? Masa por gravedad. ¿Está bien? Esa es una. Otra, esta F. Esta F, ¿por qué? ¿Quién la genera esta fuerza? El peso lo genera, perdón, lo genera la Tierra, ¿no? Esta F, ¿quién la generaría? Esta F que está a la izquierda, ¿quién generaría esa fuerza? Repulsión del otro polo. Repulsión del otro polo, ¿no es cierto? Es una fuerza originada por un campo electrostático, ¿no? Por un campo eléctrico. Entonces, la genera esta de acá. Y miren que, fíjense que el peso aparece, no importa que la Tierra, no importa, este está colgando, no está en contacto con la Tierra. Entonces, por eso decimos que el peso es una fuerza de contacto, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque no necesita estar en contacto con la Tierra para que aparezca. Esta fuerza es originada por esta otra carga de acá, entonces no están en contacto, es una fuerza de campo. La que sí es fuerza de contacto, ¿quién sería en este diagrama de fuerzas de acá? La que sí aparecería, ¿quién sería aquí?
La fuerza de contacto, ¿quién sería? Tensión. Tensión. La tensión que tengo aquí, esa es fuerza de contacto, ¿ya? Entonces, aquí en el caso de un objeto que está en las cercanías de la superficie de la Tierra, está esta fuerza gravitacional, que es la que conocemos nosotros con el nombre del peso, directo ahí, ¿ya? Y las fuerzas magnéticas que se pueden dar, las fuerzas internucleares son las fuerzas de atracción en los átomos, digamos, ¿no? Y aquí obviamente vemos la normal, que es una fuerza de reacción de la superficie hacia arriba, ¿no? Que tenemos ahí. Entonces, esas son las fuerzas con las que experimentamos acá, ¿ya? Entonces, cuando empezamos a hablar de esto, aquí es importante, identificar, ¿no? El peso o la diferencia entre peso y masa. Aquí fíjense que aparecen una lista de características que diferencian estos dos. Primero, que cuando definimos masa lo hacemos como la cantidad de materia que posee un cuerpo, ¿ya? Entonces, mientras que el peso representa la fuerza del campo gravitacional, ¿no es cierto? Que hace que todo cuerpo se acerque o se atraiga a la superficie de la Tierra como un imán, solo que no es de una propiedad magnética, sino es debido a las masas, a la masa de la Tierra. Entonces, la masa es una cantidad escalar, ¿no? Una magnitud escalar, mientras que el peso es una magnitud vectorial porque es una fuerza. El peso es una fuerza, ¿ya? Entonces, la masa permanece constante independientemente del lugar donde se encuentre el objeto, mientras que el peso va a cambiar. ¿Por qué decimos que el peso va a cambiar? ¿Alguien me puede explicar eso de que el peso no es el mismo de un lugar? Por ejemplo, el peso no es el mismo en el Ecuador que en el polo, ¿no? ¿Alguien me puede decir por qué pasará eso de que el peso no es el mismo lugar si nosotros consideramos la Tierra más o menos así, ¿no? Y consideramos dos puntos, uno sobre la línea del Ecuador, acá, y otro en el polo. Entonces ¿Será resulta que, porque ajá, dele. la fuerza gravitacional son más fuertes? No me acuerdo si era en Ecuador o en los polos. Ajá, hay una diferencia en la fuerza gravitacional, por lo tanto el peso, ¿no? Lo que pasa que la fuerza gravitacional, la vamos a ver más adelante, es una constante G, el producto de las masas, la masa de la Tierra, la masa del cuerpo, sobre la distancia que hay entre ambos objetos y su centro, digamos, y su centro de masa, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros pudiéramos concentrar la gravedad en el centro de la Tierra, pues está claro que hay una diferencia en el radio del Ecuador, ¿no? Con el radio del polo. ¿Dónde es mayor el radio? Como la Tierra está achatada en los polos, entonces hay En un el mayor Ecuador. radio en el Ecuador. Por lo tanto, ¿dónde habrá mayor fuerza de atracción gravitacional? Y por si acaso, esta fuerza no es otra cosa que el peso, masa por gravedad. Entonces, si la masa si la Tierra es el 1 y el cuerpo es el 2, ¿no? Entonces, aquí sería la masa del cuerpo el 2, ahí se va. Y fíjense que lo vamos a ver esto más adelante, pero ya que estamos aquí, eh, uno simplifica las masas y llega a obtener un valor de la gravedad, que es la constante G, la masa de la Tierra, sobre la distancia al cuadrado, que es ese radio. Entonces, ¿dónde tendría más peso? ¿En el polo o en el Ecuador una persona? En el polo. En el polo, ¿no? Porque es una relación inversa. Mientras más pequeño, mientras más me alejo de la superficie, aumenta el radio, disminuye la gravedad. Viceversa. Si me acerco más al centro de la Tierra, la gravedad, el radio disminuye y la gravedad aumenta. Por lo tanto, si la gravedad aumenta, el peso que es masa por gravedad, ¿no es cierto? Masa por gravedad, pues tendría mayor peso. Sin embargo, la masa permanece constante.
No, la masa permanece constante. Entonces, por eso decimos que hay una variación de ahí. Las unidades, la masa obviamente se mide en kilogramos sobre más kilogramo o gramo, y el peso, aquí se confunde mucho uno, ¿no? Cuando uno va y se mide el peso, a ver, no sé, Eric, que estabas ayudándome, ¿cuánto pesás vos, Eric? 64 por ahí. Ya, 74. Ya, miren, Eric pesa 74. No puedo, está fallándome mi, dame un segundo, está fallándome mi pizarra digital que no me deja. Mm, no puedo escribir, no puedo escribir. A ver, no. Ya se me corta cada rato. Bueno, por ejemplo, nos decía que el peso de Eric es 74. Bien, Eric, tú pesas 74, ¿no? 74 kilogramos, ¿no es cierto? Ah, no sé por qué. Ya, ese es el peso de Eric. ¿Y cuánto sería la masa? ¿Cuánto sería la masa de Eric? Si pesa 74, ¿cuánto sería su masa? ¿Quién me ayuda? ¿Cuánto sería la masa? A ver, ¿alguien me puede decir? El peso nuestro en newtons. Ah, el peso debería estar en Newton, dice José, creo que era, ¿no? No Eh, sé. el peso debería estar en Newton. Eh, bueno, de la fórmula que tenemos por ahí, el peso es igual a masa por gravedad. Entonces, la masa es igual al peso sobre la gravedad, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros agarramos y hacemos ese cociente, la masa igual al peso, que es 74 kilogramos, dividido entre 9,8 metros segundo cuadrado, pues fíjense que la masa nos daría en kilogramos por segundo cuadrado, no sobre metro. Y ese valor, si alguien lo calcula, a ver, me ayudan alguien calculándolo, ¿cuánto sale? 74 entre 9,8. ¿Cuánto sería su masa de Eric? 7,55. 7,55. ¿Y en qué unidades sería? ¿En qué unidades creen que sería esto? Newtons. Recuerdan que más atrás teníamos aquí las unidades de la fuerza, aquí está. Claro, en este caso, lo que estamos nosotros aplicando es el peso y me lo ha medido en kilogramos y es equivalente al kilogramo fuerza. Entonces, cuando se expresa el peso en kilogramo fuerza, la unidad de masa es UTM, miren, unidad técnica de masa. Entonces, eh, claro, este valor de acá o este cociente que acabamos de colocar aquí sería entonces 7,55 UTM, ¿no? Pero obviamente la masa no la manejamos en UTM. ¿En qué la manejamos? En kilogramos, ¿no? Lo manejamos en kilogramos. Y aquí hacemos la conversión. ¿Cuánto vale un UTM? Un UTM vale 9,8 kilogramos. Entonces, cuando uno multiplica los 7,55 por el 9,8, otra vez me da ¿cuánto? 74 Mismo kilogramos, ¿no? peso. Lo mismo, perdón, claro, eso es, ¿no? El mismo valor que el peso. Entonces, y ahí viene la confusión. Resulta que la masa tiene el mismo valor del peso, por eso es que en química se usa masa, peso indistintamente, ¿no? Pero ojo, es porque la equivalencia vale 9,8, igual que la gravedad, ¿ya? Igual que la gravedad. Entonces,
si el peso lo expresamos en newton, obviamente no. Entonces, en otras palabras, el valor de la masa es igual al módulo, porque es un vector, ¿se acuerdan? El peso, siempre y cuando, si se cumple esto, si la masa se mide en kilogramos y el peso se mide en kilogramos fuerza, que al final uno le llama kilogramo nada más, ¿no ves? Entonces, de aquí en adelante, si una persona pesa 100 kilos, ¿cuánto es su masa? 100 Si kilos. pesa, si pesa 100 kilos, ¿su masa cuánto sería? 100 kilogramos, ¿no ves? Lo mismo. Si pesa 10 gramos, ¿cuánto es su masa? 10 gramos. Si pesa 100 libras, 100 libras también su peso y masa. Es lo mismo que pasa con el kilogramo y el kilogramo fuerza. Lo mismo pasa con la libra, ¿ya? Y el sloop, que tiene las unidades ¿de acuerdo? Entonces eso es importante que lo veamos. Bien, entonces de aquí viene el concepto de peso, ¿no? Que es masa por gravedad. Algo que es importante. El peso es un vector, lo habíamos visto en las primeras clases, porque tiene dirección, tiene sentido. Y siempre, siempre el peso, no importa si el objeto está subiendo, bajando, inclinado, sumergido, siempre va a haber el peso vertical y hacia abajo, siempre, ¿ya? No hay peso inclinado, no hay peso hacia arriba, nunca. Ni siquiera en un globo, supongamos que este sea un globo que tenga, ¿han visto esos globos que se elevan, ¿no? Hacia arriba, ¿ya? Este, ¿por qué se elevan esos globos? ¿Alguien sabe? ¿Qué es lo diferente de inflar un globo con aire y de esos globos que se elevan? Uno los suelta y se van hacia arriba, ¿no? ¿Por qué será eso? ¿Alguien sabe? Porque tienen, no es porque tienen helio. Exactamente. Si este globo lo soltamos, se eleva ahí hacia arriba, por ejemplo. Si a mí me El piden gas que tiene es más liviano que... exactamente, Christopher, el gas que es el helio es más liviano que el aire, que lo tengo afuera. Entonces, cuando sucede eso, cuando hay una diferencia entre la densidad del objeto, ¿ya? Y cuando estamos sumergidos en el aire, se genera, aquí es lo que hay, miren, por ejemplo, si uno dice, esos globos están sujetados ahí al piso, miren, están sujetados acá al piso por la cuerda. Entonces, si yo le hago el diagrama de cuerpo libre de este globo naranja, el globo naranja que está aquí, ¿qué fuerzas estarían actuando sobre el globo? A ver, digamos, a ver, ¿me ayudan? ¿Qué fuerzas estarían actuando sobre el globo? Primera fuerza. Dijimos que siempre va a ser ¿cuál? La primera fuerza que pongamos siempre. ¿Cuál va a ser? El peso. El peso, ¿no? Permítame, voy a borrarlo de acá. Ok. Entonces, la primera fuerza que vamos a considerar, el peso. Aquí estaría el peso de este globo. El peso. ¿Qué otra fuerza más estaría funcionando acá? La fuerza del... mm, El peso. ¿Tiene peso el globo? A pesar que se vaya sí, hacia tiene, arriba. Sí, ¿no ve? ¿Por qué tiene peso el globo? sí. Su material. ¿Tiene No, no. material? Pues claro que Ah, sí, el mismo globo, el helio es masa, es materia, entonces tiene masa, y si tiene masa, tiene peso, y va hacia abajo. ¿No? ¿Qué otra fuerza más estaría actuando acá? Sobre ese globo naranja. Vamos, vamos. ¿No hay más fuerza? Aparte del peso. Seguro que hay más fuerza. ¿Y quiénes son las otras fuerzas que actúan sobre eso? A ver, y dime, Mateo. por lo que está conectado, digamos, a su pita del globo, no se puede considerar eso como tensión, ¿no? Porque tiene que tener fuerza la liga o como se diga esa. La tensión del aire Esa pita, ¿estás jalando o no estás jalando? no, Sí. no quedaría. Si no está amarrada, no. Y no, esto está, ya, ok, bien, tiene toda la razón. Entonces, si no está amarrada, claro, como yo les dije que esto se eleva hacia arriba,
esa pita no está haciendo tensión, ¿no ves? Muy bien. No habría tensión. Hay pita, pero como no está sujeta. Ah, si está sujeta a la cuerda, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer que sí esté sujeta a la cuerda. Le vamos a quitar esa velocidad. Ya. Y lo vamos a sujetar. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, Mateo, Eric, ahora sí actúa qué cosa ahí. Atención. Tensión. Ahora sí actúa una tensión hacia abajo. Bueno, en realidad esa tensión, si somos bien estrictos, no se pone allá, ¿no? ¿Dónde se pondría esa tensión? Perpendicular al peso. Perpendicular al peso, a la derecha entonces, horizontal, porque el peso es vertical. Ah, ¿Dónde no, está? no, no. No, no. Solo que tendría que ponerla ¿dónde? En el punto de aplicación. Punto ¿Por de qué lo aplicación. puse el peso en el centro? Porque es el centro de masa, ¿no? El peso siempre se ubica en el centro de masa del cuerpo. ¿Dónde pongo la tensión? No lo voy a poner en el centro del globo, ¿no? ¿Dónde sería el punto de aplicación de la tensión? Hacia abajo. El punto de aplicación del peso. Eh, no. ¿Dónde estaría actuando la tensión? Ya sé que hay una tensión vertical, porque la tensión tiene la misma dirección de la cuerda, de la pita. Y obviamente, ¿qué está haciendo esa tensión? Evitando que el globo se vaya hacia arriba, que se eleve. Por lo tanto, el sentido de la tensión es hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Ahora, Hacia ¿dónde abajo. la pongo? ¿La pongo en el medio del globo? ¿Dónde la En la pongo? cuerda. La El punto de pongo aplicación de la cuerda. aquí, ¿no? Ahí está. Entonces, acá se tiene que poner. Ahí la tengo que poner. Ahí estaría la tensión. ¿Habría otra fuerza más acá o no? La que lo eleva. Exactamente. La No que sé si lo sería la eleva. fricción del aire. Lo que le eleva. Y eso que lo eleva es lo que habíamos puesto, bueno, no lo pusimos, es una fuerza de contacto llamada empuje. Se coloca en el centro de masa también, es el empuje. ¿A qué se debe el empuje? A la diferencia de densidad del helio con respecto al aire. En física 2 se ve este concepto de empuje. Si se acuerdan el principio de Pascal, ¿no? Ahí se ve o el principio de Arquímedes y Pascal en hidrostática, ¿no? Ese es el empuje. De hecho, cuando yo suelto esta cuerda, ¿quién hace que se eleve el globo? El empuje, y eso lo lleva hacia arriba. ¿Está bien? Ok, entonces ahí fíjense que tenemos el peso, no importa, les decía que este globo esté subiendo, el peso está hacia abajo, siempre. Bien, pasamos entonces. A ver, revisamos aquí las fuerzas que teníamos. eh, a ver, hagamos una cosa. Voy a volver atrás y voy a revisar estas fuerzas así rápidamente. Ya vimos, está claro el concepto del peso, es la fuerza de atracción gravitacional. Vimos la tensión. La tensión es aquella fuerza, ¿no? Es aquella fuerza que se origina por una cuerda que está jalando, una cadena que jala, algo que jala origina una tensión, ¿no ves? El empuje tenía que ver con la diferencia de densidades entre el objeto y el fluido donde está sumergido. Las fuerzas magnéticas por los imanes, la fuerza electrostática por las cargas, la normal y la fricción. La reacción la vamos a ver después. La reacción tiene que ver, de hecho, la normal y la reacción son casi lo mismo. La normal, aquí por ejemplo había una fuerza normal. La normal es originada por la superficie de contacto sobre el cuerpo que está en contacto con ella. Entonces, aquí, si somos bien estrictos, esta fuerza normal empezaría acá, ahí empezaría, donde está, de ahí saldría. ¿Por qué? Porque es la fuerza perpendicular a la superficie de contacto que reacciona ante esta manzana, presiona al libro hacia abajo, ante esa acción, ¿no?
la normal aparece como una reacción elevándolo hacia arriba. Ahí estaría la normal. Entonces, ¿cuándo aparece la normal? Cuando hay superficie de contacto o apoyo. Es la reacción de la superficie de apoyo al cuerpo que se está apoyando en ella. Y la fricción, ¿cuándo aparece fricción? ¿Se acuerdan? Cuando tiene rozamiento. Cuando hay un rozamiento, cuando tengo yo dos superficies que están rugosas, ¿no? Por ejemplo, este cuerpo con el piso tiene rugosidad. ¿Hay fricción aquí o no hay fricción? Ya sabemos que las fuerzas que actúan acá era la normal y está el peso, ¿no ves? El peso. Pregunta, en este cuerpo no hay tensión, ¿no ves? ¿Por qué no hay tensión acá? ¿Por qué no hay acuerdo. no hay No hay ningún cuerda, acuerdo? no hay- Ajá. No hay empuje tampoco. Bueno, en realidad habría un empuje, pero es despreciable el empuje. ¿Por qué es despreciable el empuje? Porque la densidad del cuerpo sólido es demasiado grande en comparación a la del aire. Es 1000 veces más. La densidad de un sólido normalmente está alrededor de los 1000 kilogramos por metros cúbicos, por decir, mientras que la densidad del aire está cerca de 1. Así que por eso no hay problema aquí. Entonces, ¿cuándo normalmente se manifiesta el empuje? Cuando la densidad del cuerpo es menor a la del aire o la del fluido donde está sumergido. En este caso no consideramos empuje, porque no consideramos la sumersión, la inmersión, que no esté sumergido. ¿La fricción, hay o no hay acá fricción? Preguntaba. Así como está el cuerpo, ¿hay o no hay fricción? Si no Fuerza. está en movimiento, yo diría que no hay No, fricción. no hay eh, fricción. No hay Muy fricción. bien. Como decía por ahí, si no hay movimiento, no hay fricción, ¿no ve? Aquí no hay fricción. ¿Qué pasa si ahora agarra y tenemos una persona, ¿no? Que agarra y se viene y empuja, digamos, y empuja o trata de empujarlo. Vamos a suponer que trata de empujarlo, de moverlo ese bloque, pero no logra hacerlo. Él hace fuerzas, pero no logra hacer una fuerza suficiente. Pregunta, ¿hay fricción o no hay fricción? Si esta persona agarra y hace una fuerza pequeña, digamos, tratando de empujarlo, de moverlo, ¿ahí aparece fricción o no aparece ahora? No se mueve el objeto. No logré moverlo. ¿Aparecerá ahí fricción o tampoco? ¿Qué opinan? Sí hay fricción. Sí aparece. Yo Sí creo que aparece, ¿no? sí hay, pero es despreciable, yo diría. Yo diría que sí hay, no sé qué tan despreciable sea, eh, Chrisman. En realidad, en ese momento que aparece la fuerza, ahí aparece la fricción. ¿Dónde aparece la fricción, dijimos? ¿Dónde sería? En No la lo voy a zona de, poner zona de Cuando contacto. aparece la en la fuerza. zona de contacto. Entonces, aquí aparecería mi fricción. Y sería horizontal. ¿Y el sentido dónde sería? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Su sentido sería a la derecha o a la izquierda? A la izquierda. ¿Por qué a la izquierda, Reinaldo? Reinaldo Grigerán. A Porque la ver, fricción va en Rein- sentido contrario a la Fe- fuerza hacia la Fernando. derecha. Correcto. Entonces, Fernando era, ¿no? La fricción, ahí aparecería la fricción ya, aunque no se mueva. Cuando no se mueve, eso se llama la fricción estática. Ah, ¿qué pasa? Yo agarro y hago una fuerza más grande. Ah, si hago una fuerza más grande, esta fuerza de fricción también aumenta, aumenta. Más grande, más grande. Entonces esta fuerza también va a aumentar. Tampoco se mueve. Ah, sigo aumentando la fuerza F. Va a llegar un momento en que sí se va a mover, ¿no? Entonces cuando esta fricción llega a su máximo valor,
y sigo aumentando la fuerza, ya no aumenta más la fuerza, al contrario, más bien cae rápidamente. Entonces, cuando ya este objeto, si este objeto empieza a moverse, esta desaparece la fricción estática y se convierte en una fricción cinética, que por si acaso es menor a la fricción estática y el cuerpo se mueve ya. Por eso es que cuando yo tengo imagínense que es un auto, eso, lo que va a costar es ponerlo en funcionamiento el auto, ¿no ve? O sea, perdón, que arranque, que se mueva el auto. Una vez se movió, ya con menos fuerza lo puedo mantener en movimiento, ¿no ve? Lo que cuesta es que arranque. ¿No? ¿Por qué? Porque hay que vencer la fricción estática. Una vez se movió, deja de actuar la fricción estática y actúa la fricción cinética. Entonces, y esa es menor. ¿Ok? Bueno, ahí está entonces. Conclusión, podemos decir que la fricción aparece siempre que haya una superficie de contacto rugosa, primera condición. Obviamente que debe haber contacto, debe haber rugosidad, ¿no? Primero, contacto. Segundo, rugosidad entre las dos superficies de contacto. Y tercero, la fricción aparece cuando el cuerpo se resbala o cuando tiene la posibilidad de resbalarse o de moverse. Cuando yo agarro y quito esta fuerza, quito la fuerza, no, me retiro de ahí, ya no estoy en contacto, ese cuerpo con la normal y el peso no tiene opción de moverse. Por lo tanto, desaparece también la fuerza de fricción. ¿Se dan cuenta? Desaparece. Entonces, ¿cuándo aparece la fricción? Cuando hay contacto, superficie rugosa, y cuando hay la posibilidad de moverse o cuando se está moviendo. ¿Está claro? Ahí estaría la fuerza de fricción. Entonces, miren, ya más o menos revisando todo eso, aquí ahí les presento un diagrama donde tenemos un objeto, que está acá en reposo, no se mueve, un objeto que está cayendo, un objeto que está detenido ahí, vamos a poner que esté detenido ahí, ya, no se mueve, o podemos hacer lo que se mueva, vamos a suponer que este objeto se está moviendo hacia abajo, con una velocidad, está resbalando, este está colgado, este es un globo de helio que iba subiendo y se atoró ahí en el techo, este es el techo, y ya no subió, digamos, ¿no? Este del techo está colgando. Estos son tres cuerpos que están flotando, bueno, esto en el agua, por decir, este es un bloque, por ejemplo, podemos decir que un bloque de madera, este puede ser un bloque de plástico que no está flotando, pero totalmente sumergido, y este es uno que se fue al fondo. ¿Qué pasaría? ¿Por qué se fue este al fondo? Estos Es dos más denso flotan. que el líquido. Es más denso que el líquido, muy bien, es más denso que el líquido. Entonces, por ejemplo, no sé, supongamos que este sea de fierro, digamos, ¿no? De metal, este de plástico, este de plastoforo, madera. Y esta es una escalera que está apoyada en el piso y en la pared. ¿Cuál es acá el ejercicio? A ver, es que ustedes hagan el diagrama de cuerpo libre, todas las fuerzas que actúen sobre él, ¿ya? ¿Cuáles serían las fuerzas que actúan sobre él? Sobre cada uno. A ver, digamos sobre el bloque 1, sobre el 2, sobre el 3, sobre el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Ya, vamos a ver 5 minutos para que, a ver, piensen. Y ahorita voy a empezar a preguntar, a ver, a cada uno cuánta fuerza. A ver, vayan pensando, vayan poniéndole al 1, al 2. Podemos empezar lo siguiente. Yo les ayudo con lo más difícil. La primera fuerza que vamos a poner, ¿quién es?
Dijimos que va a poner siempre Peso. quién, el peso, ¿no ves? ¿Dónde lo debo colocar el peso? ¿En qué parte del bloque? Abajo en su punto de En aplicación. el centro. En el En el centro de centro. En gravedad, el no centro. abajo, en el centro de gravedad. ¿Qué dirección siempre el peso? La Abajo. dirección. ¿Se acuerdan que tenemos que usar vectores aquí? ¿Cuál es la dirección? ¿Hacia abajo? No, hacia abajo. Por ejemplo, este bloque se está moviendo hacia abajo. Este se está moviendo hacia abajo también, pero tienen diferentes direcciones, ¿no ves? El sentido es hacia abajo. Pero ¿qué dirección tiene este? Vieron que no es lo mismo sentido que dirección. Los dos son hacia abajo, pero tienen direcciones diferentes. ¿Cómo es la dirección de este movimiento? Vertical. ¿Cómo es la dirección de este movimiento? O inclinada, con ángulo, no sé, de 30 grados. Entonces, cuando yo les pregunto, el peso se aplica siempre en el centro de gravedad o centro de masa del objeto, ¿no? ¿Y qué dirección tiene el peso siempre? Vamos, vamos. ¿Qué dirección tiene? El peso lo acabamos de poner más atrás. Vertical hacia abajo. Vertical y hacia abajo. Siempre el peso vertical y hacia abajo, ¿no? Espero que no conteste porque esté mal el micrófono o son tímidos en el Zoom. El peso es siempre. Entonces, fíjense que la primera fuerza que ponemos, ahí está, miren. Peso siempre en el centro de gravedad. Bueno, este peso debería estar más arriba, por aquí más o menos, por acá, ¿no? Ahí el peso. Fíjense, ahí está el peso. Miren, estos pesos. Ah, ¿qué pasó aquí? En este caso, ¿qué sucede? Podríamos descomponer el peso, ¿no? Si nosotros agarramos en ese ejemplo y tomamos como un sistema de referencia en dirección del movimiento el eje X y vertical o perpendicular, este el eje X y este el eje Y. Ah, entonces quiere decir que ese peso, este peso se va a descomponer, ¿no ve? Este es el peso. ¿Y este qué sería? ¿Peso en X o peso en Y? De acuerdo a mi sistema de referencia, ¿qué sería ese? Peso en Y. Este de aquí sería peso en y este de acá sería peso en X. ¿No ves? Peso en X. Entonces, normalmente cuando tenemos así el plano inclinado, pues tenemos que trabajar con los componentes del peso en X, peso en Y. Y claro, y eso lo manejamos con un ángulo, ¿no? Lo manejamos con un ángulo para sacar el valor. ¿Y cuánto vale el peso en X? ¿Cuánto vale el peso en Y? Podríamos estar preguntándonos. Entonces, es que manejamos un ángulo. Por ejemplo, si aquí yo tengo un ángulo alfa, ese ángulo alfa que es el plano inclinado, ¿con quién se repite? ¿Con Y o con X? ¿Con Y o con X? Con X. Con el eje X, dice acá. ¿Qué dicen los demás? ¿Con X o con Y? Ya, vamos a ver si están despiertos, si no están, si están atendiendo. Es con Y, es con Y. Quiero que me escriban en el grupo, en el chat, eh, con X o con Y. Vamos, todos, todos, a ver. Ahí póngale en X, en Y, nada más. O en ninguno si quieren, ¿no? A ver, quiero ver la respuesta. En Y, puro Y. En W, dice, ¿cómo es eso en W? Bueno, ya uno puso en Y y todos pusieron en Y. Puede ser que esté mal por si acaso, ¿no? Se equivocó el primero que puso. ¿Quién fue el primero que puso? El primero que puso fue ah, Alexander. Adrián también. Gabriel, todos en Y. W, ese fue el único que puso W. Alejandro, en Y. Bueno, ya todos pusieron en Y. Aquí hay, bien. Alguien difirió aquí. Julio César puso en X. Eric puso en X.
en Y, Gabriel también en X, Luis Mateo en ninguno. Ah, miren, buenísimo, ya tenemos todas las opciones aquí. En X, W, dice David Pérez. Oscar en Y, y David Pérez. Fabiola en X, Pablo César en X. Ya cerramos el concurso. Vamos a ver quiénes estaban atentos. Voy a escribir yo la respuesta. ¿Dónde se repite el peso acá? El ángulo, ¿no? La pregunta era esa, por si acaso lo que están respondiendo, no escucharon la pregunta, era ¿dónde se repite ese ángulo alfa? Ese ángulo se repite acá con el eje Y o acá con el eje X. La respuesta es, la voy a escribir en el grupo, es con el eje Z. Miércoles, Antonio. Z. Ya. Ok, cerramos entonces. Cuando yo escriba ya no valen los demás y esa es la asistencia. Esto va a ser la asistencia. No importa que la hayan pelado, digamos. Es con el eje Y. Con el eje Y, ¿no? Donde se repite. ¿Y eh, cómo se aplica eso? Claro, lo que pasa que, miren, lo vamos a hacer acá porque lo vamos a usar mucho esto de acá. Si yo tengo un ángulo, lo voy a hacer acá. Yo tengo un ángulo. Ahí está el ángulo. Voy a cambiar de color. Miren aquí. Le voy a poner acá. Ok. No, que se note más. A ver. Ya. Ahí. El ángulo está siempre, es el ángulo que está formado, un vértice está formado por la intersección de dos rectas. Bien. Si yo agarro y trazo perpendiculares a cada una de esas rectas, por ejemplo, ¿quién es la perpendicular a esta recta de acá? Al plano, a la base del plano. La perpendicular es esta de aquí. Bien. ¿Quién es perpendicular a la otra recta? Perpendicular a esta otra recta de acá. La perpendicular sería esta de acá. Esa de ahí. Entonces, ¿dónde se repite el ángulo alfa? Ese ángulo alfa se repite también entre las perpendiculares de las dos líneas que forman el vértice. Quiere decir aquí y quiere decir ahí. Ahí está el alfa. Por lo tanto, en mi diagrama, el alfa estaría ahí, con el eje Y. ¿No? Con el eje Y. No puede ser este de acá, no puede ser con el X, porque el X estaría aquí, ahí el beta, ¿no? Imagínense, si este ángulo alfa vale 40, no puede ser que aquí valga 40 también, ¿no ves? Si este vale 40, ¿cuánto vale el beta? Vamos, 50. 50, ¿no ves? Entonces, ese beta, de hecho, ese beta se repite acá, por alternos internos, digamos, las mismas paralelas, las mismas líneas que cruzan, por eso yo lo repetí arriba y abajo, ¿no? Entonces el ángulo está ahí. Ok, eso que hay que tener cuidado con el peso. Se repite el ángulo de la base, se repite con el eje vertical, con el eje Y. Ahí estaría. ¿Ya? Si yo digo, si yo trabajo, por ejemplo, con, con un ángulo acá, o sea, si yo trazo aquí, obviamente que acá, si este es alfa, este no puede ser alfa, ¿no ves? ¿Quién va a ser este? Este de acá sería beta. Miren, este beta sería acá. Y fíjense cómo se repite el beta, se repite también en las paralelas, ¿no? O sea, ¿cómo es eso? O sea, si yo agarro y tengo, por ejemplo, la línea que cruza y yo hago esto, ahí yo tengo. Y aquí le digo que es un ángulo beta y yo trazo luego otra paralela, ya, o trazo otra paralela
el ángulo beta también se repite aquí, ¿no? Y se repite acá y se repite ahí. ¿Ya? Entonces, ahí está el beta. Entonces, claro, si este es alfa, este no puede ser alfa también. ¿En qué casos tienen el mismo valor ambos? Si fuera el ángulo alfa, ¿cuánto? Si el alfa fuera, ¿cuánto? Tendríamos ahí el valor. ¿Vamos? Si el alfa valiera, ¿en qué caso tienen el mismo valor este de acá con este de acá? Si tuviera 90. Si tuviera, no es si fuera 90. 45. 45 y 45, ¿no? Ahí es que se tiene eso. Bueno, ya está el peso. Ah, bueno, aquí no hay problema, ¿no? El peso está hacia abajo. En el helio, por más que esté queriendo subirse, el peso hacia abajo, peso hacia abajo, peso hacia abajo y aquí peso en la mitad. Listo. Ya. Ok. Pregunto, a ver, ¿dónde estarían las normales? A ver, ¿quién me escribió después? Gabriel Pacheco. Kenny, apareció Kenny. Kenny, ¿estás ahí, Kenny? Sí, buen día. Buen día, recién despertaste, Kenny. Kenny, No, pregunta Kenny, en todos estos cuerpos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿hay normal? en todo. En todos, o en algunos no hay normal, la fuerza normal que hemos puesto. A ver, le van a ayudar, ¿quién le va a ayudar a el otro que respondió recién? Uno fue Kenny y el otro fue Gabriel Pacheco. Gabriel, ¿estás ahí, Gabriel? Sí, Ya, Gabriel también. ¿En qué? La pregunta, ¿en todos los cuerpos hay normal? En todos los cuerpos hay peso. ¿Por qué tienen todos los cuerpos tienen peso? Porque hay masa y está la Tierra. Ok. Ahora la pregunta, la otra fuerza que digo, normal. ¿En todos los cuerpos habrá normal o en alguno de estos que yo estamos viendo acá no habría normal? Primero Kenny y Gabriel. Después voy preguntando. A ver, Yo pienso que todos tienen normal, Inge. todos tienen normal. Ya, Gabriel Por eso, Inge, pienso que todos tienen normal. también. Bueno, para Kenny y Gabriel, todos tienen normal. A ver, Adrián San Martín. No, Yo vamos igual pienso, a ver, anda pensando, vamos a preguntar a las damas, a ver. Camila, ¿está Camila por ahí? Sí, A ver, Camila, ¿qué opina usted? Eh, yo también pienso que todas tienen normal. todas tienen normal. No tenemos muchas damas, ¿no? Sofía, ¿está Sofía? No la veo a Sofía. Sofía, ¿está presente Sofía? No está Sofía. Ingeniero, Dame un eh, segundo, Mateo, dame un minuto. Vayan pensando la misma pregunta. A ver, ¿cuál estaba? Estaba Viviana, creo que es. ¿Cómo se llama esta chica? Ay, Mariana Villa. Dígame, Mateo. Eh, no, no puede haber en algunos normal. No puede haber, ¿no? Ya, a ver, vamos a darle a Mariana Villa. ¿Dónde no habría normal, Mariana? O Miriam es, ¿no? Miriam o Mariana. Fabiola, Dagna. ¿Dónde no habría? Mateo dice que hay cuerpos en los cuales no hay normal. O sea que Kenny y Gabriel estarían equivocados según Mateo. ¿Dónde? A ver, las chicas. ¿Quién? A ver, habla por las chicas. Camila decía que todos tenían normal. no, no todos tienen. Dígame. Adelante. La que estaba hablando, dámosle a las damas. Yo, Fabiola. Ah, Fabiola, apareció Fabiola. Ay, que algunos cuerpos no tienen normal. ¿Cuáles? O sea, los que no están en una superficie. O sea, No, de los que están acá en la pantalla. El 1, 2, dígame el tal.
Por ejemplo, el 2, El 2 este no tiene 4, normal. este 4 está flotando, ¿no? El 4 está colgado de la cuerda de arriba, del techo. Los que están Ujú. flotando son el 6 y el 7 y el 8 se fue al fondo. Digamos que aquí es agua. El 6 y el 7. Entonces, me dijo el 2. Ujú. A ver, el 2, ¿quién más? 6 y 7. El 4 estoy en duda. Porque El tiene 3. 4 tampoco. No, el El, 4 tengo en duda, no sé ese. ya. Ok. Bien, a ver, Mateo. ¿Cuáles no tienen normal, Mateo? Igual digo, la 2 El no 2, tiene normal. La ya, 4 tampoco no tiene normal. ya. Tal vez igual la 6 La 6 y la 7. y la 7, ya. ¿Alguien, cualquiera del grupo, quiere corregir lo último que ha dicho Mateo y que dijo No, mentira, Sofía mentira. también? La 8 igual, la 8 igual, tal vez. La 8 no tiene normal igual. Ah, no, mentira, no. Sí, tiene. Me estoy comentando. Estos dos están flotando. Este se fue al fondo, pero están flotando en el agua, ¿no? Esto es en agua, digamos. Ya. ¿Alguien quiere cambiar eso? La normal. ¿Qué cosa era la normal? La normal es la fuerza de contacto. ¿Con quién? Con la superficie de apoyo. Entonces, ¿quiénes están en superficie de apoyo? El 1 tiene normal. El 2 no tiene contacto con la superficie, por lo tanto, correcto, no tiene normal. El 3 tiene superficie de apoyo, tiene normal. El 4 está colgado, no tiene normal, no está apoyado en ninguna superficie, está colgado. El 5, ¿tiene normal el 5? Es el helio que se fue hacia arriba, ¿no ves? Sí, sí, tiene normal. Tiene un apoyo, está en contacto, tiene normal. El 6, el 7 no están en la superficie en el piso, están en contacto con el agua. El agua no genera normal, ¿no ves? Entonces la superficie de apoyo. Entonces el 8 sí tiene normal porque está apoyado, porque si no hubiera el piso, se va al fondo, sigue avanzando. Y esto obviamente hay apoyo. ¿Cuántas normales tiene este es interesante, el 9? ¿Cuántas normales tiene el 9? Todos tenían de a una, ¿no? Y este sí tiene dos, ¿no? Donde por aquí hay un apoyo, tiene normal. Aquí hay otro apoyo, tiene normal también. Entonces, cuando hablamos de la normal, me olvidé la tensión primero. A ver, tensión, ahorita nos saltamos y vemos la normal. A ver, vamos a preguntar ahora a otros que no han hablado. ¿Dónde habría tensión? Luis, Santander. Luis, ¿dónde? eh, ¿Qué cuerpos habrían tensión acá? ¿Está Luis? Yo entendí. El 4 El 4 habría tensión. ¿Y a dónde más habría tensión? y el 6 y el 7. Y el 6 y el 7. Ok. Eh, Omar Ramírez, ¿dónde habría tensión? Luis Santander dice en el 4, 6 y 7. ¿Estás de acuerdo, Omar? En el 4, 6 y 7, yo diría que solamente en el 4. Omar dice que solo en el 4. Oscar Urenda, ¿qué opinas, Oscar? Yo digo que en el 4 y el 6. En el 4 y en el 6. Pablo, César, Yo digo que solo en el 4. solo en el 4. Sí. Ya. Robert, ¿está Robert por ahí? Robert está. Robert, 4, 6, Sí, 7, 4 y 6 o solo en el 4. en el 4 nomás. ¿Por qué Robert solo en el 4 y no en el 6 ni en el 7? Porque es la única que tiene, o sea, que ejerce una fuerza con A una ver, a ver. cuerda, digamos. Provoca. Exactamente, es el único que tiene cuerda. No, es el único que tiene cuerda. Por lo tanto, la tensión, ahí está. Se debía a la acción de la cuerda. Está siempre en la dirección de la cuerda y sentido
hacia la cuerda. Sentido del cuerpo hacia la cuerda. Entonces, fíjense que ahí estaría en la tensión. Solo el 4 tiene. Está siempre en la misma dirección que la cuerda. El sentido es del cuerpo hacia el objeto, hacia la cuerda y sale de ahí de la intersección. De ahí. ¿Ya? Ahí está. Entonces, solo tienes la normal. Dijimos que la normal es la reacción de la superficie de contacto o de apoyo, siempre perpendicular a la superficie. A ver, aquí normal. ¿Cómo estaría la normal en el peso? ¿En dirección del peso, en dirección del peso en Y, o en dirección del peso en X, o en otro lugar? Aquí hay normal. ¿Qué dirección tendría? Aquí no hay problema. La normal acá es vertical. Aquí no hay normal. Aquí hay normal. ¿Para dónde estaría la normal? ¿Vertical, horizontal o inclinada? Vertical. Vertical. Ok, aquí me ha dicho alguien vertical. ¿Quién era? No lo pude ver. Yo. Gabriel, ya. Ok, ¿todos de acuerdo con Gabriel que es vertical? Así en dirección del peso, nos dice. No. No. No, perpendicular Porque Es al perpendicular al suelo. miren suelo. al suelo, pero el suelo es este. Este es el No, suelo. donde está ubicado el bloque. Inclinado. Aquí dice, reacción de la superficie de contacto. Su dirección es perpendicular a la superficie de contacto. ¿Cómo es la superficie de contacto? Inclinada. Entonces va a estar en la dirección del peso en Y, ¿no? El sentido dice saliendo de la superficie hacia el objeto. Listo. Entonces miren, aquí hay normal, aquí no hay, aquí hay normal en esta dirección del eje Y. Acá no hay normal el 4 y el 5 habíamos dicho, ¿no? Porque no hay superficie de contacto. Aquí sí hay normal, porque hay el contacto aquí. Entonces aquí está, ahí está con rojo, miren, ahí está, ¿no? Ahí en este. En este, ¿para dónde estaría la normal? En el 5. Perpendicular a la superficie de contacto, así que sería vertical, pero el sentido hacia arriba o hacia abajo, todas son hacia arriba, miren, la normal arriba, arriba, aquí arriba, en el 5, ¿para dónde estaría la normal? No estaría hacia arriba, ¿no? ¿Hacia dónde estaría? Hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque es perpendicular a la superficie de contacto, ok, vertical. Sentido dice saliendo de la superficie hacia el objeto, porque el helio como que empuja el techo hacia arriba. Ante esa acción responde con una reacción, la superficie llamada normal, que es hacia abajo. ¿Está bien? Entonces ahí está la normal. Estos no tienen superficie de contacto, así que no hay normal. Este es interesante. Dijimos que hay, ¿cómo están las normales en la escalera? Hay dos, ¿no ves? La primera, acá hay uno y acá hay otro. ¿Ya? Como dice perpendicular a la superficie de contacto. Si la superficie de contacto es vertical, la normal es horizontal. Si la superficie de contacto es vertical, la normal, fíjense que si es horizontal, la normal va a ser vertical. Listo. Y no hay más, ¿no? Y no hay más. Entonces ahí estaría la normal. La otra fuerza, la fricción. ¿Dónde hay fricción acá? A ver, sigamos participando. A quienes le preguntamos ahora, ya está Miguel Ángel, Abraham, Fernando ha contestado, Robert también. Said, dígame, ¿dónde hay fricción acá? A ver, Said, el otro cuál era, me olvidé. Miguel, Abraham. Le digo cuál tiene fricción. Claro, dele. ¿Dónde hay Yo digo que solo en la 3. fricción? Solo en la 3. Ya. Ok. Víctor Avilés, Víctor Hugo, Hola. ¿dónde hay Hay, fricción? hay fricción en la 1, en la 3, en la 5, en la 9 y en la 8. En la 8. No, no, Fue no, en la 8 bondadoso. no. Ah, a ver, Said solo dijo en la 3. Víctor dijo en la 1, en la 3.
en la 5. Santiago. Arias. ¿Dónde hay fricción, Santiago? Nada. Hay fricción solo donde haya posibilidad de movimiento o se esté moviendo. Este se está moviendo. Hay fricción hacia arriba, ¿no ve? Pues se está moviendo hacia abajo. Aquí hay fricción en el 1. ¿Qué me dicen? ¿Hay o no hay fricción en el 1? No, porque no se No. está moviendo. No, No, no porque hay. está estático. No hay forma de moverse. Aquí no hay fricción. Aquí podría haber fricción del aire, que la despreciamos. La fricción hacia arriba del aire, pero la despreciamos. Entonces, aquí la fricción hacia arriba. Aquí no hay fricción, no hay superficie de contacto. Aquí hay superficie de contacto, pero tampoco no hay fricción porque no tiende a resbalarse esto para ni la derecha ni la izquierda. Menos acá, no hay contacto. Siempre que haya contacto hay que ver. Entonces, aquí hay fricción, no porque no tiende a moverse, es o hacia arriba o hacia abajo y ahí no necesita rugosidad. ¿Aquí hay fricción o no? Claro que sí, ¿no ve? Aquí hay superficie de fricción. La fricción es una reacción, dice, de la superficie de contacto debido a la rugosidad, ¿no? En contra del movimiento o posible movimiento. Fíjense que eso es importante. O posible movimiento. Su dirección es tangente a la superficie de contacto y el sentido opuesto al movimiento o al posible movimiento. A ver, aquí la fricción es tangente a la superficie de contacto, quiere decir que la fricción estará acá, en esa dirección. Ya, esa es la dirección. ¿Y el sentido? ¿A la derecha o a la izquierda estaría la fricción en este punto? ¿Vamos? ¿Cómo estaría la fricción aquí? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. Hacia la derecha. A la derecha la fricción acá. ¿Todos de acuerdo a la derecha? ¿Sí? ¿Hacia dónde tiende a moverse este extremo de la barra? ¿A la derecha o a la izquierda? Derecha. Por Se lo desplaza tanto, a la la fricción, izquierda. ¿por qué no se mueve por qué no se resbala a la derecha? Porque la fricción está actuando a la izquierda. La fricción siempre se opone. Por eso el sentido dice opuesto al movimiento o al posible. Ni idea de que ustedes creen que este punto se va a tender a moverse hacia adelante, ni idea, pues no ve. ¿Hacia dónde tiende a moverse? Hacia la derecha. Por lo tanto, la fricción está a la izquierda. Aquí, por ejemplo, si consideramos una fricción, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde tiende a moverse este extremo de la escalera? Hacia abajo, ¿no? Entonces, la fricción está hacia arriba. ¿Ya? Listo. Entonces, veamos ahí, miren, aquí está la fricción, aquí no hay, aquí sí hay fricción. Donde más había fricción, aquí hay una fricción a la izquierda y una fricción hacia arriba. Y la última fuerza que vimos es el empuje que se debe a la diferencia de densidad. ¿Dónde habría empuje? En el helio. Y aquí en los tres hay empuje. Eso es lo que mantiene flotando al agua acá, al cuerpo en el agua. Porque su densidad en ambos casos, aquí es menor a la del agua y aquí es igual a la del agua. Por eso se sumerge con todo su volumen por debajo del nivel del agua. ¿Ya? Por esa razón, ahí hay empuje. Listo. Lo que acabamos de hacer es un diagrama de cuerpo libre que se hace en todo análisis de dinámica o de estática. ¿Ya? Listo. Entonces, ahí está un poco lo que hablábamos de la fuerza de fricción, que tiene que ver, miren, con la resistencia al movimiento, ¿no? De una superficie rugosa. ¿Ya? Decíamos que hay una fricción estática, que es aquella donde no hay movimiento, ¿ya? Y es la que aparece a un inicio. Cuando esta fricción llega al máximo valor, ahí se llama fricción estática máxima, que es igual a normal por la fricción estática, o por un coeficiente. Este coeficiente está en tabla. El cinético ahora es un movimiento, ¿no? El coeficiente cinético es cuando hay movimiento, cuando está resbalando. Y eso es normal por el coeficiente cinético. Son dos
coeficientes diferentes. Aquí miren, este gráfico me muestra que cuando hay una fuerza F, esta F de acá, si esta F es cero la fuerza de fricción. Si F empieza a aumentar, aparece mi fuerza de fricción. Ya aparece. Si yo sigo aumentando, pero no se mueve todavía, fricción estática. Entonces, supongamos que le apliqué una fuerza de 20. La fricción es 20, se opone a que se mueva. Le aplico una fuerza de 40, sube a 40 también acá. Le aplico de 10, de 10. ¿Ya? Entonces, o sea, ¿qué pasó aquí? A medida que voy aumentando la fuerza, miren, llegó esta a un máximo, ¿no? 20, 40, 50, y después bajó a 40 y 40. ¿Qué significa eso? Que, miren, esto de acá es importantísimo. Significa que esta fuerza de acá ya es la fuerza cinética, ¿no? Y estas de acá serían la fuerza estática. Ya, la fuerza de fricción estática. La estática, solo se calcula normal por mu estático cuando llegue al final. Ya, esta fuerza, la única que va a ser normal por U estático es la de 40, digamos, o puede ser 49, casi cerca, digamos, ¿no? Ahí. ¿Ya? Entonces, fíjense que ya una vez llegamos, aquí está. Aumento la fuerza y va aumentando la fuerza de fricción. Llega a un máximo a 50 y de ahí se mueve el objeto. En este momento es cuando se mueve. Ya se mueve y ahí empieza ya a actuar una sola fuerza de fricción cinética que es menor. ¿Qué es lo que me da el menor? El valor del 0,5 y el 0,4. ¿Ya? El 0,4 y el 0,5. Ok, vamos terminando. Miren, aquí está los coeficientes de fricción, como pueden ver. No depende de la superficie de contacto que se tenga en cada uno de ellos. ¿Ya? En cada uno de ellos. Denme un segundito, aquí está. Ya está. Entonces, aquí está, miren el coeficiente de fricción en las articulaciones, dice entre 0,2 el estático y el cinético 0,03. Entre acero y hielo, 0,028 el estático y el cinético siempre, perdón, es al revés, ¿no? Claro, no, este es el estático y este es el cinético. Y miren aquí, ¿cuál es el que tiene mayor coeficiente cinético y estático? El estático, el vidrio y la madera es 0,25. El caucho con el cemento, las gomas de caucho con el cemento, 1. Es el más alto, su coeficiente estático. Y el cinético es 0,7. ¿No? Es 0,7. Donde hay menos fricción, bueno, aquí en las articulaciones, o entre el acero y el hielo, 0,09. Listo. Ya, con esto acabamos la clase. Para la siguiente, que es el día lunes, les voy a pedir un trabajo que son las leyes de la dinámica. ¿Ya? Les escribo en el grupo para esta tarea. Y les entrego el examen también la próxima semana. ¿Listos, jóvenes? Cerramos acá. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Ingeniero, se cuida. Nos vemos mañana en las clases presenciales.